Hola, bienvenidos a Loco por la Carne. Yo soy Jaiker Márquez y la receta de hoy es puré de chícharo o puré de San Germán. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a necesitar una cucharada de cilantro, una cucharada de comino, 5 dientes de ajo, medio pimiento, media cebolla, 2 hojas de laurel, 1 libra de jamón o de chuleta ahumada, 2 papitas, 1 libra de chícharo. Este chícharo es un chícharo verde o aquí en Ecuador se conoce como alberjas, alberjitas verdes. Por acá tenemos aceite, pimienta para darle un toque de pimienta recién molida, vinagre y sal. Esos son los únicos ingredientes de la receta de hoy. Primer paso, tenemos en la cocina agua calentándose por encima de la mitad de la olla. Ahí ya tenemos el agua calentándose. Después que ya esté caliente, vamos a hacer el próximo paso. Una vez que ya tengamos el agua bien caliente, a punto de ebullición, le adicionamos 1,5 cucharadas de sal. Ya tenemos los chícharos bien lavados y lo vamos a adicionar acá. Eso es en el caso de que sean unos chícharos blanditos, porque es que hay chícharos que son duros y hay que dejarlo desde el día anterior en remojo. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer así, de esta manera. En el mismo momento vamos a adicionarle la papa. Si se barata la papa, mejor. Eso le da espesor. Vamos a adicionarle los dientes, Vamos a adicionarle las hojitas de laurel y voy a cortar el jamón, o sea, la chuleta. Aquí casi un huesito. Lo voy a cortar a la mitad y se lo voy a zumbar para allá. Ya. Hay muchas recetas de este tipo de frijol, de este tipo de caldo. Pero yo se lo voy a hacer lo más resumido posible, lo más simple posible, para que ustedes vean que con pocos pasos y con muchos menos ingredientes también se puede hacer un buen potaje de frijoles, de chícharo, perdón, y queda muy sabroso también. Queda de la misma manera, queda bien suavecito, queda bien gustoso, con bastante sabor. Porque aquí lo importante es que el chícharo se ablande bien y que tenga tenga por lo menos una proteína. Por lo menos tenga un jamón, o mira, hay personas que le ponen jamón, hay personas que le ponen chorizo, le ponen jamón y chorizo, carne de puerco, pero lo cargan demasiado. En realidad así es como debe ser. Pero yo lo voy a hacer hoy sencillo para que también vean que sí vale la pena y se puede hacer. Se puede degustar un buen chícharo con muchos menos ingredientes. Para realizar el sofrito de estos chícharos, primero voy a empezar por la especie seca. ¿Para qué? Para lograr que se tueste un poquito y se expanda más el aroma. Voy a adicionar el comino. Ya voy a empezar a adicionar lo que es la sal. Y voy a darle un toquecito de calor. Cuando ya tengo un poco de aroma, voy a adicionarle el aceite. Voy a saltear un poco los vegetales y ya casi tengo listo el sofrito. Un toquecito de vinagre, más o menos una cucharadita. Toque de pimienta. Ya tenemos listo el sofrito de los chícharos. Voy a apagar la candela y voy a esperar a que se terminen de ablandar los chícharos. Una vez que usted tenga ya los chícharos en este punto, miren cómo están, así botando esa espuma, vamos a apartarlo de la candela y vamos a botar la espuma.
espuma mayormente son las impurezas de la carne que usted le pega. Que al final no son tanto las impurezas, porque son las proteínas de la carne que generan esa espuma. Por eso es que cuando se fríe un bistec de caballo, tiene tanta espuma porque tiene demasiado proteína. Echarle el frijol y ah, carajo, estoy yo con los frijoles puestos, vaya, pegado con los frijoles. Entonces voy a adicionarle el sofrito. Y ahora sí les voy a dar, los voy a tapar y voy a esperar a que se ablanden completamente para dar por terminada la receta. Ya estamos. Ahí ponemos la tapa y bueno, vamos a esperar 20 minutos, 30 minutos, porque estos chícharos son blanditos. Reitero, si son frijoles, si son chícharos, vuelvo con los si son chícharos que sean blanditos, se pueden hacer así rápido. Si no, los debe de dejar desde el día anterior, más bien en remojo, cubierto con agua completamente. Bueno, en lo que se está ablandando los chícharos, vamos a aprovechar para mandar un saludito a estas siguientes personas. Un saludo para Johanche, un abrazo grande, hermano. Rosaceli, María Andús, Yus Álvarez, Evelyn Osorio, La Cocina de Rambo, Margarita Carballea, y en especial no es una cosa que yo acostumbro a hacer, pero le voy a responder a esta persona, Juan Carlos. Dice, y después dicen que en Cuba no hay comida. Y mira estos platos, qué rico. Muchísimas gracias por su halago, pero le voy a explicar lo siguiente. En Cuba no hay comida. Yo estos platos los hago porque vivo afuera de Cuba. Esta cocina, esta receta que yo les pongo normalmente a ustedes, yo no pudiera hacerla en Cuba. Por ahí los dejo. Vamos a seguir con la receta del día de hoy. Bueno, familia, de esta manera nos debe de quedar el potaje de chícharo. Bueno, al fin ya cogí el hilo con el chícharo. Hasta estaba diciendo el frijol. Quedó riquísimo. Punto de sal y todo. Ahora, una versión es así, comerlo así, de esta manera. Se acompaña con arroz, con huevo frito, con platanito frito. Eso es una de las comidas básicas de un cubano. Al cubano le encanta este tipo de comida. Y la otra es así, batido. Y ahí o lo pueden colar, que es lo que voy a hacer yo. Lo pasan así por un cernidero de esto, por un colador. Y la otra manera es esta, ¿ven? Es una pasta, una cremita, un puré. Este es el puré de chícharo o puré de San Germán que se conoce en Cuba. También, bueno, es el mismo sabor, ¿no? Esto se le echa un poquito de limón y va para adentro, que también vamos a probarlo con, bueno, vamos a probarlo con picante, un poquito de picante. Hay que echar un poquito porque sí pica. El limón. El limón es lo que le falta. La base de todo, como dice el gran cingado. Vamos a ver con limoncito. No, con limón esto queda volado. Lo sube cantidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta parte del video, señoras y señores. Muchas gracias por el apoyo al canal y los espero para la próxima para disfrutar de otras recetas de Loco por las Carnes. Nos vemos.